Lo anticipado, está con nosotros Pablo Gallo, quien es el director ejecutivo del CIPES, el Centro de Investigaciones Políticas y Sociales, que tiene su sede en Córdoba, pero que actúa en ¿cuántas provincias, Pablo? Nosotros medimos precio de alimento en 6 provincias argentinas. En 6 provincias. Bueno, ¿qué les dicen los últimos datos que tienen? Todavía no lo tienen medido completamente, pero ¿qué les dicen los últimos datos? Bueno, este es un año interesante porque es un año donde comienza con un cambio de actitud en el organismo oficial, en el INDEC, a través de los guarismos que presenta y un intento de recuperar un poco buena parte de todo lo que ha frustrado en términos estadísticos a través de la intervención del organismo oficial estos últimos 7 años. Entonces, el primer dato del mes de enero triplica los datos oficiales también de diciembre. Ese fue el primer dato concreto, la primera señal de que algo nuevo iba a empezar a suceder, o por lo menos... Bueno, era la exigencia del Fondo Monetario, ¿eh? O lo hacían o no lo hacían. Y ese mes, ese primer mes, nosotros tenemos una coincidencia plena con los datos del INDEC. Mientras en el rubro de alimentos el INDEC establecía en 3.7 el incremento, nosotros lo establecíamos con nuestro propio indicador, el índice barrial de precio, en 3.38. Entonces, por eso nosotros decíamos y festejamos que, indicando que enero se había transformado en el primer mes, en un largo lapso de 7 años, donde el INDEC transparentaba o admitía realmente este fenómeno inflacionario que vive la gente en sus propios datos. Ahora, ¿no pasó lo mismo en febrero? No. Nosotros cuando ya teníamos los datos de febrero, realmente nos preguntamos si el gobierno iba a estar dispuesto en un febrero que es un mes bien particular, por cuanto se iban a sentir... Toda la influencia de la devaluación era en febrero. Claro, el impacto de la devaluación de enero se iba a sentir con fuerza en febrero. También febrero era un mes particular porque iniciaba el proceso de paritarias que hoy está abriéndose o culminando en algunos sectores como en el docente. Entonces, un dato que no iba a ser una buena noticia para el gobierno, como el dato que nosotros teníamos de un fuerte incremento. Nosotros en promedio establecíamos el 10% de incremento únicamente para el mes de febrero. Teníamos dudas si realmente íbamos a coincidir con el dato. No coincidieron absolutamente para nada. No. El dato para el mes de febrero del INDEC fue del 4%, entonces despertó nuevamente nuestras dudas de que en el rubro de alimentos nuevamente se esté dibujando. Ahora, cuando ustedes dicen índice barrial de precios, ¿por qué es eso? Porque ustedes no van a los grandes supermercados, van a pequeños almacenes de barrio y le preguntan, el encuestador le pregunta cuál es el arroz más barato que tiene, por ejemplo, al dueño. Nosotros medimos precios en más de 1000 comercios de 6 provincias y medimos comercios grandes y pequeños. Lo que, a diferencia de otros indicadores, tiene el nuestro, es que nuestro indicador, el índice barrial, se provee de un montón de datos de un conjunto de almacenes, verdulerías, carnicerías que populan. Donde va la gente cuando se da cuenta que en los supermercados los precios están por las nubes. Así es. De hecho, una gran parte de la economía familiar todavía se sigue direccionando a ese tipo de comercio. Pero también medimos los comercios grandes. Medimos todos los comercios. Ahora, y como bien decís, nosotros no medimos marcas. O sea, no medimos la misma canasta que medía el INDEC, pero a diferencia de medir marca, nosotros medimos el precio más barato. O sea, de cada uno de los bienes, nosotros medimos el precio más barato. Así todo la diferencia era muy grande, de 6 puntos. Sí, la diferencia, en febrero me estoy refiriendo, la de ustedes con el INDEC. La diferencia es grande. Nosotros creemos que ese dato de febrero bajo que indicó el INDEC tiene que ver nuevamente por las coyunturas políticas. O sea, se optó nuevamente acomodar datos a una coyuntura política y después ver de nuevo. Bueno, ¿y qué puede pasar ahora en marzo? Porque hay muchos datos coincidentes en el sentido de que la inflación realmente ha bajado en marzo. Sí, nuestros datos preliminares también indican lo mismo. O sea, no voy a dar el dato por cuanto estamos a una semana de terminar de procesar, pero todo indica de que el proceso de espiralización que se estaba dando se está deteniendo. O sea, los precios no bajan, pero no siguen subiendo a un ritmo tan fuerte como el que venía
sucediendo. Ahora, siguen subiendo, pero es decir, no de una manera espiralizada, como decía vos. claro, pero estamos hablando que en los primeros 3 meses del año estaríamos rondando solamente en alimento el 15% de aumento. Claro. O sea, hizo una gran trepada y ahí se mantiene en chiquitito ahora, pero gran parte de esa devaluación que se produjo en enero, evidentemente, se trasladó a precios. Bueno, y eso va a haber una impacta cosa, yo no directamente. sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero va a haber una reacción lógica aquí. La gente ha dejado de comprar. Van a tener que bajar los precios y no se lo van a vender a Magoya. Bueno, habría que ver si parte de esta baja no responde justamente a que esta suba tan importante de precios termina impactando negativamente en el consumo. Entonces es la baja del consumo la que termina determinando o definiendo una baja de precios. Bueno, y me decías recién que te duele observar la pobreza porque vivís recorriendo la pobreza en Argentina. Sí, por el trabajo que nosotros hacemos en cada una de las provincias, a nosotros nos toca recorrer la Argentina oculta. O sea, nosotros hacemos de nuestros Cada vez datos... menos oculta, está oculta, en las calles, oculta en la inseguridad. en las estadísticas oficiales. Claro. Nosotros cuando hablamos, hace poco salió una nota, escribí una nota en relación de lo que se hablaba del último discurso de nuestra señora presidenta cuando afirmaba sentirse un poco la madre de todos los argentinos. Entonces rápidamente a mí se me vino a la mente un montón de imágenes, porque cuando yo pienso en pobreza, yo veo imágenes de rostro, porque yo los veo. Entonces me imaginé ese conjunto de hijos no reconocidos, entonces, de esta madre. Hoy la pobreza... Es decir, esos pobres que son desconocidos para el no gobierno, están reconocidos, son los hijos no reconocidos no están en las estadísticas. No, porque de los 11 millones que hoy actualmente están en condiciones de pobreza, 8.5 millones de esas personas están invisibilizadas, no están reconocidas a través de los guarismos del INDEC. Esos son los hijos no reconocidos. Evidentemente, esa cifra que nosotros tenemos de 11 millones a junio del año pasado, todavía no tenemos el impacto que produjo la devaluación y esta suba muy fuerte en los precios estos 3 meses, enero, febrero y marzo, que sin lugar a dudas va a impactar en forma negativa en esos índices de pobreza. Entonces vamos a hablar de una situación social mucho más compleja y distinta de la que tenemos actualmente. No, Pablo, y en esto sí que ustedes difieren en los índices totalmente con los índices oficiales. Es decir, el porcentaje de pobres para el gobierno ni se arrima a ese aproximadamente 30% que dicen ustedes. Estamos hablando de 11 millones de pobres. Bueno, ahí hay algo particular, digamos, porque cuando se habla de el gobierno transparentó los índices inflacionarios. Nosotros indicamos claramente que esa admisión que tiene o esa verdad que ahora se está dilucidando a través de los guarismos del gobierno nacional es una verdad a media, porque si al mismo tiempo que uno establece cuáles son los valores inflacionarios, la variación inflacionaria, la variación de precio de un mes al otro, pero no establece el valor de la canasta básica, que es la que se utiliza para luego determinar porcentaje de pobreza e indigencia, uno dice, si uno fuese mal pensado, diría, bueno, primero, el año pasado dejaron de publicar los precios individuales de cada uno de los bienes. ¿Por qué? Porque si vamos a engañar y mentir con el valor de la canasta y tenemos que decir el precio de cada uno de los bienes, bueno, en cada vez que diga cada uno de los bienes, la gente se va a decir, no, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Por qué? Porque de todas maneras, alguien compró. Pablo, la gente lo sabe. Ahora bien, después, cuando la gente empezó a hacer un cálculo sencillo y al valor que daba mensualmente el INDEC, dividía por 30 y por 4 miembros de la familia e indicaba que con 6 pesos no podía vivir, bueno, hoy ese cálculo ya no lo va a hacer más la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no directamente dice, no, ya no vamos a difundir el valor de la canasta. O sea, y no difundir el valor de la canasta es directamente prescindir de estadística de pobreza e indigencia. Entonces, si uno fuese mal pensado, dice, en el mismo momento donde hay una fuerte suba del rubro de los alimentos, dejar de indicar cuál es el impacto social, porque todos estos números, lo del INDEC, los que hace el CIPES, lo que hacen 12 consultoras privadas, si subió o bajó un 3%, no importan. Le digo de verdad, Gustavo, no importa, no tienen razón de ser si es que a través de esos números
no podemos dimensionar el impacto social que tiene. O sea, Claro, ese ¿qué es el problema. significa? La Argentina verdadera. La Si Argentina- nosotros hablamos de números, pero no podemos decir que la pobreza es de tanto, todo lo demás no sirve para absolutamente nada. Bueno, porque ahí se cae totalmente el discurso. Es Bueno. decir, se cayó la política económica que estaban haciendo, han tenido que volver a la ortodoxia. Es decir, lo que denostaban antes, en este momento lo están aplicando porque no cabía otra. Se acabó la hierba de ayer secándose el sol, ni siquiera eso tenían. Se acabó donde rascar en las latas, entonces tuvieron que volver a la realidad. Hay que hacer los deberes. Gracias, Pablo. No, gracias, hasta luego. Vamos a hacer